El turismo religioso en San Martín de Hidalgo. Un hombre que no acepta su cultura ni tradiciones no es digno de pisar el suelo donde nació. La tradición del tendido de Cristos, única en México. Bienvenidos. San Martín de Hidalgo es un pueblo y municipio de la región Valles del estado de Jalisco, México. Se encuentra aproximadamente a 1 hora de Guadalajara. En la época prehispánica llevó por nombre Huixquilic, lo cual se interpreta como lugar de cardos. Sin embargo, en 1883 adquirió su nombre actual. Como todos los pueblos de la región, San Martín de Hidalgo se caracteriza por celebrar intensamente sus tradiciones religiosas. Un lugar lleno de colorido, de olores y sabores, de manifestaciones culturales y tradiciones, así como una variedad de atractivos turísticos. San Martín de Hidalgo es un pueblo eminentemente religioso y si hacemos un recorrido en cuestión de tiempo por las tradiciones, vamos a encontrar obviamente Semana Santa, que se celebra en el mes de marzo, abril. Vamos a encontrar en el mes de agosto la fiesta de la Virgen, de la Asunción de la Virgen, el día 15, que se manifiesta a través de una tradición que consiste en que los jóvenes pasean a caballo por las diferentes calles de nuestra comunidad. Nos vamos directamente hasta lo que viene a ser la tradición más importante en cuanto a fiesta a un santo patrono, que es la que estamos viendo en este momento, que es la tradición de las fiestas patronales dedicadas a nuestro santo patrono San Martín, obispo de Tours, que se celebran del 3 al 11 de noviembre. Luego viene la fiesta de Santa Cecilia, que es la patrona de todos los músicos, que se celebra aquí en el Templo del Calvario. Y de ahí brincamos quizás a una de las fiestas antiguas más importantes que nos remontan a nuestros orígenes como indios. Este pueblo fue fundado por indios purépechas y el día 11 de diciembre se celebra precisamente las famosas luminarias, que no es otra fiesta más que la fiesta del fuego en honor al dios Curiecuri, el dios de los purépechas, conocido como el dios del fuego viejo, donde precisamente la comunidad se volca hacia las calles, donde prenden un fogón en la puerta principal de la casa y la familia se reúne alrededor de ese fogón y ven consumir exactamente el fuego a través de una convivencia totalmente familiar. Esto también nos lleva a la otra fiesta que representa la mexicanidad de todos los que habitamos este enorme país que es México, que es la fiesta dedicada a la Virgen de Guadalupe, el día 12 de diciembre, un día después de la fiesta de las luminarias, donde los indios del Valle de México, particularmente los mexicas, previo precisamente a la evangelización, a la conquista por parte de la corona española, tanto religiosa como espiritual, celebraban la espera de la fiesta Tonantzin, porque la Virgen de Guadalupe representa a la diosa Tonantzin de los mexicas, y se celebraba también el día 11 y 12 de diciembre. Ya cuando se hace la evangelización y aparece la Virgen al indio Juan Diego, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, pues se queda ya instalada la fiesta religiosa más importante de este país, de todo México. Y bueno, aquí en San Martín concretamente, pues la fiesta que más nos representa es precisamente la celebración que se lleva a cabo el viernes de cada Semana Santa, que tiene que ver también con los orígenes indios de nuestro pueblo y nos liga también mucho a lo que es la parte de la cultura purépecha, que todos ustedes conocen pues como la fiesta del tendido de Cristos, ¿no? La tradición del tendido de Cristos. Es una tradición que viene a ser única en el estado de Jalisco y única en la República Mexicana. Creo que de algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos los sanmartinenses,
son de nuestras tradiciones. Y en este caso la tradición del tendido de Cristos pues es única en todo el país prácticamente. Es una tradición que nace precisamente con la evangelización de los indios y consiste en mezclar las dos religiones, la religión politeísta, pagana del indio y la religión cristiana traída por los franciscanos del convento de San Miguel Arcángel de Cocula. Entonces, al mezclar los elementos de ambas tradiciones, tenemos la manifestación de lo que viene a ser un altar, vuelvo a insistir, único en todo el país, donde se coloca en el centro del mismo a la figura de Jesús crucificado. Los Cristos que aquí en San Martín se tienden, en antigüedad de importancia son 26. Sin embargo, con el crecimiento de la tradición, hemos llegado a tener hasta 43 Cristos tendidos. Están hechos de diferente tipo de material y estos Cristos pues se colocan en la sala de las casas que se caracterizan por realizar este tipo de altar, vuelvo a insistir, donde vamos a encontrar la mezcla de dos culturas. A esto se le conoce como el nacimiento del sincretismo cultural en lo que viene a ser toda la Nueva España, la Nueva Galicia y por consecuencia pues el área que es evangelizada por los franciscanos de Cocula, que concretamente viene a ser el Huixquilic Viejo, para dar paso al San Martín de la Cal, con el cual nosotros fuimos llamados desde el 19 de febrero de 1540 hasta el 13 de septiembre de 1883, cuando este pueblo cambia la denominación de San Martín de Hidalgo. Entonces es una celebración, vuelvo a insistir, única, que consiste precisamente en tender un Cristo con elementos naturales que nos llevan a nosotros a entender la evangelización gracias a cada uno de esos elementos que tiene una representación muy importante de acuerdo a la tradición bíblica. En la parte del fondo del altar se colocan ramas de laurel, de jaral, de pirul, que asemejan lo que viene a ser el lugar donde Jesús fue detenido el Jueves Santo. Se coloca una cama, y la cama es prácticamente el colocar en el piso, en primera instancia, un petate, que es la base. ¿Por qué un petate? Porque los indios, para poder enterrar a sus muertos, lo hacían a través de este tipo de prenda, de un petate de palma entretejida. Entonces, si es una persona muerta, pues hay que colocarlo en un lugar donde nosotros colocamos a nuestros muertos. Ese petate se cubre prácticamente con una serie de elementos naturales, particularmente alfalfa. Se coloca también hojas de laurel, se colocan también manzanilla, se coloca trébol y se coloca también romero. Esto para poder darle más fortaleza todavía al lugar donde Jesús estuvo pues ya preparándose para morir al siguiente día. Luego se coloca alrededor prácticamente del tendido naranjas agrias con clavos de olor. Estas naranjas agrias fueron utilizadas también por parte de toda la familia de Jesús cuando Él murió directamente en la cruz y fue llevado al Santo Sepulcro. Se colocaron naranjas alrededor del Santo Sepulcro, lógicamente para poder ayudar a que los olores de la descomposición del cuerpo no fueran penetrantes, porque estos sepulcros, aun cuando estaban en las orillas de los pueblos, pues lógicamente eran sitios transitados por las personas que ahí vivían. Entonces vamos a encontrar nosotros estos clavos de olor incrustados en las naranjas agrias. Algo muy importante que hay que mencionar es que cada Cristo tiene un varón. Este varón es el que se encarga, ya después de que está terminado el altar, precisamente acostarlo y decir las palabras de que vamos a atender el cuerpo de Cristo Jesús. Este varón representa a José de Arimatea. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, del Consejo de Ancianos de Jerusalén, de los sacerdotes, que lógicamente no creían en que Jesús fuese precisamente el Mesías, el Salvador. Sin embargo, cuando Jesús se perdió en el templo, que es uno de los dolores de la Virgen, busca a María a su hijo y lo encuentra dándole una cátedra a todos los miembros del Sanedrín. Y precisamente la Biblia nos dice en las Sagradas Escrituras que cuando la Virgen se acerca con él y lo abraza y le dice que dónde se encontraba, dice, no tienes por qué preocuparte, madre, porque pues estoy arreglando los asuntos de mi padre. Entonces José de Arimatea inmediatamente reacciona y dice, él es exactamente la persona. Entonces lo empieza a seguir en su crecimiento, en su desarrollo, en su juventud, hasta que aparece en el río Jordán a los 30 años y es bautizado por Juan el Bautista y se convierte en un fiel guardián, a tal grado que cuando Jesús muere,
uno de los personajes que se encontraban ahí, precisamente cerca de Jesús en su muerte, era José de Arimatea. Entonces él, como miembro del Sanedrín, pidió el permiso para bajar el cuerpo antes de las 6 de la tarde, porque la tradición judía ya no permite sepultar muertos después de las 6 de la tarde, todo el viernes, el sábado y el domingo, sino hasta el lunes. Entonces él no podía permitir que el cuerpo de Jesús quedara colgado en su cruz hasta el lunes para poder bajarlo. Mueve sus influencias, consigue, poco se limpia el cuerpo de Jesús con elementos naturales, por eso encontramos precisamente la manzanilla, que es la que se utilizó para limpiar el cuerpo de Jesús. Encontramos romero, que también se utilizó para limpiar el cuerpo, y luego se envuelve en lo que viene a ser la túnica que cubrió el cuerpo, que se conoce como el manto sagrado, y es llevado ya directamente al Santo Sepulcro para ser enterrado. Ya también ahí vamos a encontrar nosotros en el altar precisamente una cruz con un lienzo blanco simbolizando una M que representa precisamente a la Virgen María. A los cuerpos de la imagen tendida vamos a encontrar nosotros una pecera donde obviamente vamos a encontrar peces, que nos representa uno de los sermones más importantes que Jesús da en la montaña, que es la multiplicación del pan y la multiplicación de los peces. ¿Qué más vamos a encontrar en el altar? Bueno, vamos a encontrar 12 veladoras. ¿Por qué 12 veladoras? O 12 cirios, dependiendo de la situación económica de la familia. 12 veladoras o 12 cirios, porque precisamente representa cada uno de ellos uno de los apóstoles que Jesús trajo en su comunidad y que lógicamente pudo estructurar para difundir la palabra de Dios. Vamos a encontrar también alrededor de 33 veladoras pequeñas de papel o de vidrio, que representa cada veladora uno de los años de Jesús. Son 33 veladoras por los 33 años que Jesús precisamente vivió. Vamos a encontrar también 4 cirios pascuales. ¿Por qué 4 cirios pascuales? Precisamente los 4 cirios pascuales representan la cruz, donde desafortunadamente pues Jesús es crucificado y muere. Vamos a colocar en la parte de su cabeza, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, la imagen de la Virgen de los Dolores, que es no otra cosa más que la Virgen María representada o en advocación de la Virgen de los Dolores. Algo muy importante que hay que mencionar es que en los altares se colocan palomas habaneras. Entonces aquí la pregunta que siempre nos hacíamos nosotros era, ¿por qué una paloma habanera oscura en un altar de un Cristo? No pudimos encontrar respuesta tan fácilmente, fue gracias a la revisión de los catecismos pictográficos de Fray Pedro de Gante, donde nos dimos cuenta que la paloma habanera representa el Espíritu Santo. Entonces aquí es donde el sincretismo es un pensamiento filosófico que nos ayuda a nosotros a entender el por qué se unen las dos religiones para que nazca prácticamente una. Nosotros, los católicos, vamos al templo y vemos al Espíritu Santo representado por una paloma blanca. Los indios aceptaron pues la evangelización, la imposición de la doctrina cristiana, pero con una paloma oscura que representaba precisamente a estos indios. Entonces, esta paloma es colocada ahí y durante toda la noche acompaña precisamente el cuerpo tendido de Jesús. Y vamos a encontrar también en los altares un brasero donde se coloca copal o incienso. ¿Por qué? Porque los indios a sus muertos, en sus fiestas que celebraban para poder posteriormente, después de haber llevado el sacrificio y consumir esa carne, que es muy importante que esto lo sepamos, nuestros antepasados indios eran antropófagos, se alimentaban de la carne de los sacrificados, se purificaba el cuerpo con el incienso o el copal. Entonces, el hecho de poder precisamente nosotros encontrar este tipo de elementos es lo que nos lleva a entender el significado tan importante que tiene esta tradición para los sanmartineses, porque es la manera como nuestros antepasados indios de aquí de Huixquiluc, de San Martín, fueron evangelizados, fueron convertidos a la religión cristiana. Esa es la importancia que tiene nuestra tradición y es única en todo Jalisco y es única en toda la República Mexicana. La tradición se celebra los Viernes Santos. Como todos conocemos, la Semana Santa se mueve particularmente dependiendo las fases de la luna, en este caso la primera luna llena del
del año viene a ser precisamente la celebración de la Semana Santa. Entonces es muy común que esto ocurra entre los meses de marzo y abril. Entonces esta Semana Mayor, que inicia prácticamente desde el lunes y culmina con el Domingo de Resurrección, tiene pues como fecha muy importante precisamente la tradición del tendido de Cristos, que se celebra el Viernes Santo, desde las 10 de la mañana, que es el momento en el cual se tiende el Cristo, de acuerdo a la tradición misma, hasta el domingo. En los hogares más antiguos, donde se tienen los Cristos más antiguos, la tradición va directamente desde el viernes 10 de la mañana hasta el domingo de Resurrección, 3 de la tarde, cuando la familia recoge particularmente pues a su Cristo. Sin embargo, en otras casas la tradición nada más va del del Viernes Santo a las 10 de la mañana hasta 6 de la madrugada del sábado, que son en este caso los momentos en los cuales se celebra dicha tradición. ¿Cuál es el Cristo más antiguo que se tiene registrado? Qué pregunta tan interesante. Fíjense que es una pregunta que realmente nos llena de gusto el poder contestarla, porque el Cristo más antiguo es precisamente la evidencia que tenemos nosotros para poder constatar el nacimiento de dicha tradición. Este Cristo se conoce con el nombre del Señor de la Penitencia, aunque en la actualidad se conoce también con el nombre del Cristo de los Coyotes, que es como más la sociedad lo identifica, porque no sabían hasta hace algunos años, para ser preciso 4 o 5 años, no sabían exactamente cómo se llamaba la imagen. Y dentro de los trabajos que realicé para poder buscar el origen de la tradición, pude encontrar un expediente que se localiza en el archivo del arzobispado, que consta de 122 fojas aproximadamente, y en dicho expediente se habla de un pleito por la posesión de la imagen entre dos espacios geográficos. Uno es San Martín de la Cal, en aquel momento, hoy San Martín de Hidalgo, y el otro es Xoyatlán, que se encuentra acá en el municipio de Tenamaztlán por la Sierra de Aquila. Entonces, este Cristo tiene su origen exactamente en el año de 1600. Es un Cristo muy antiguo, de fabricación totalmente de pasta de caña de maíz. Es un Cristo que mide 1,70 de altura, 1,70 m, y llega a pesar alrededor como de 2 kilos. Es muy liviano, pues. Este Cristo se encuentra actualmente en un estado de abandono, desafortunadamente. La familia no ha podido llegar a un acuerdo en torno a la posesión del mismo. Sin embargo, es una riqueza muy importante para los sanmartinenses, porque, insisto, es la única evidencia que tenemos nosotros del origen de nuestra tradición. A través del altar es posible encontrar nosotros todo un catecismo viviente. Este catecismo tiene que ver con lo que los mexicas practicaron en el centro de México a través del proceso de evangelización. Hay una técnica que se trabajó mucho por parte de la escuela flamenca, que es una técnica de pintura que consistió en hacer una especie como de pequeño libro, aunque para los indios no podemos utilizar el término de libro, son códices. Utilizaron un códice conocido con el nombre de catecismo pictográfico. ¿Por qué pictográfico? Porque vamos a encontrar puros dibujos, puros pictogramas, que es la forma como los mexicas podían comunicarse a través de su escritura. Entonces, este catecismo pictográfico nos va narrando la manera como precisamente los franciscanos pudieron convencer a los indios de aceptar la religión católica. Creo que algo muy importante que ustedes pueden hacer es convertirse precisamente en promotores de la tradición. Ustedes deben de participar conociendo la tradición, involucrándose el Viernes Santo, visitando los 43 o 44 casas, 44 hogares, donde van a encontrar Cristos de diferentes técnicas. Entonces es muy importante que ustedes conozcan a las imágenes que se ven en San Martín, que se participa en la peregrinación que se hace los miércoles santos, después del baño del Cristo, de los Cristos. Es muy importante que participen,
que inviten a las personas a que se acerquen a conocer la tradición, así como también en la primaria hay trípticos o hay cuadernos en torno a guías de cómo hacer un altar de muertos. Quizás aquí ustedes podrían proponer una guía para poder hacer un tendido de Cristo y la importancia que se tiene. Esa sería una contribución muy grande de niños de 10, 11, 12 años al rescate y a la promoción de la tradición. Porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir. No es sirviente del tiempo. La tradición no es la historia. La tradición es la eternidad.